Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno.
¿Qué es lo que vimos la última clase? ¿Se recuerdan o no? Un power. No, no me acuerdo. Voy a ir a ver el tiro de eso para acordarme. Ah, Profe, ¿usted no pasa lista? no, pero yo aquí grabo a todos y les saco una foto. ¿Por qué? Ah, no le pregunto. ¿No quiere meterse más? No, no eso. Ya. La semana pasada, ¿cuánto estuvimos? Lunes 19. Ya. Eh, Habíamos resuelto ya estos problemas, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto, gracias. Entonces hoy día vamos a comenzar a ver otra materia. Déjame ver dónde está eso.
Bien, vamos a comenzar a ver una nueva unidad que tiene que ver con lo que es los fluidos, y para eso voy a tener que introducir un tema, entonces tengo que leerlo un poquito. Dice: actos tan cotidianos como tomar una ducha, respirar o beber agua requieren necesariamente de la circulación de fluidos. El estudio de la mecánica de fluidos, uf, ya. El estudio de la mecánica de fluidos puede ayudarnos tanto para comprender la complejidad de la naturaleza como para mejorar el mundo que hemos creado. Si bien la mecánica de fluidos está siempre presente en nuestra vida cotidiana, lo que nos falta conocer es cómo se expresa esta información en términos cuantitativos, o la manera en que se diseñan sistemas con base en este conocimiento. Los fluidos tienen unas ciertas características. No se resisten a la deformación, pues ofrecen resistencias pequeñas o nulas a las fuerzas cortantes. Ausencia de memoria de forma, es decir, toman la forma de recipiente que los contenga. Aquí tú tienes un globo, ¿cierto?, carácter circular, adquiere la forma circular. Si tú tienes una batea o una piscina, adquiere la forma de la piscina. Es decir, se adaptan rápidamente a la forma del recipiente. Esta última propiedad es la que diferencia más claramente a los fluidos, los líquidos y los gases de los sólidos deformables. Entonces, los líquidos y los gases tienen ausencia de memoria, es decir, adquieren la forma de recipiente que los contiene. Definición de fluido. Se entiende por fluido un estado de la materia en que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a los recipientes que los contienen. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Ahí tenemos un sólido, tenemos un líquido y tenemos un, un estado gaseoso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos sólido, líquido y gaseoso. Los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión. Se dicen que ellos son fluidos incompresibles. Oh, pasan. Ya. Los gases no tienen volumen propio, ocupan totalmente el del recipiente que los contiene. Son fluidos compresibles porque la diferencia de los líquidos sí que pueden ser comprimidos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la definición de un fluido. Un fluido es un estado de la materia de la que forman los cuerpos, no es constante, sino que adaptan la forma de recipiente que los contiene. Entonces ahí tenemos una definición, y en la práctica tenemos sólidos, líquidos, estados líquidos, sólidos y gaseosos, más el cuarto estado de la materia, ¿cierto?, que sería el plasma, y un quinto estado que sería el condensado de Bose-Einstein, que ya lo he manifestado en más de una ocasión. Pero normalmente uno trabaja con estos tres porque son los más recurrentes, los más cercanos al hombre: estado líquido, gaseoso o sólido. Los fluidos son incompresibles, es decir, no pueden ser comprimidos, ¿ya? Dice: los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión. Se dice que ellos son incompresibles. No es que sean incomprendidos, eso es otra cosa. Incompresible tiene que ver de compresión. Aquí tenemos alguna relación entre la masa y el volumen de los fluidos. La masa y el volumen están directamente relacionados. La constante proporcional se conoce como la densidad. Y la densidad, ¿cómo se define? Como masa partido por volumen. Y la unidad, ¿no es cierto?, en el sistema internacional es kilogramo partido por metro cúbico. Entonces la densidad es masa partido por volumen. Y la densidad ρ esa letra que aparece ahí, esa es la letra ρ, ¿ya? Esa letra ρ es del alfabeto griego. Se escribe RO. Y la densidad, ¿cierto?, ρ de una sustancia por unidad de volumen de dicha sustancia. Entonces, ¿cómo se distribuye una cierta masa en un cierto volumen? Y su unidad en el sistema internacional es kilogramos partido por metro cúbico.
También aparece el concepto del peso específico, gamma, la letra gamma, otra letra del alfabeto griego, se define como el cociente entre el peso y el volumen de un cuerpo. Es decir, el peso específico es el cociente entre el peso y el volumen. El peso, recuerda que es m por g, m es la masa, g es la aceleración de gravedad y b el volumen. Y si yo separo la masa partido por volumen, te queda la definición de la densidad. Entonces, por eso que el peso específico también se puede expresar como la densidad por la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad es constante y tiene un valor aproximadamente de 10 metros partido por segundo cuadrado. No sé si hay alguna consulta, duda. ¿Hasta aquí? No. Ya, Yo no. estoy definiendo cosas. Uno tiene que saber primero las definiciones de las cosas que uno va a trabajar y después cuando llegue el momento vamos a hacer ejercicios de aplicación. Cuando yo diga determine la densidad de un objeto cuya masa es tanto y el volumen es tanto, entonces ahí vamos a ocupar esa relación. Determine el peso específico de la sustancia anterior. Entonces, como usted sabe el valor de la vista de la densidad, lo multiplica por la aceleración de gravedad y tiene el peso específico. ¿Ya? Y aquí tiene algunos valores de densidad absoluta. El acero, el aluminio, el zinc, el cobre, el cromo, estaño, hierro, magnesio, zinc. La densidad, el acero va entre 7,7 a 7,9 gramos partido por centímetro cúbico, el aluminio 2,7, el zinc 5,77, el del cobre 8,93, cromo, estaño, ahí están los valores. Estos valores no hay que aprendérselo de memoria, uno lo busca en tabla y estos valores están en gramos partido por centímetro cúbico. Aquí tiene otra sustancia, el oro, la plata, el platino, el plomo, silicio, sodio, titanio, vanadio, wolframio, con sus correspondientes valores de densidad, gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, llegado el momento, cuando uno haga un ejercicio, tendrá que recurrir a esta tabla o uno lo entrega como dato. Aquí aparecen algunos valores de densidad, ¿cierto? El aceite, entre 0,8 y 0,9 gramos partido por centímetro cúbico. El ácido sulfúrico, 1,83. El agua vale 1 gramo partido por centímetro cúbico. Importante el agua porque normalmente se usa como referencia. El agua de mar, 1,01 a 1,03. Y el alcohol etílico, 0,79. El bromo, 3,12, la gasolina entre 0,68 y 0,72. Recuerde que hay tres tipos de gasolina, 93 octanos, 95 octanos y 97 octanos. Por lo tanto, por eso que hay una variabilidad, ¿cierto? Con la densidad. La glicerina, el mercurio, el tolueno, 0,866. El que hay que aprenderse de memoria, ¿cierto? Que la densidad del agua vale 1 gramo partido por centímetro cúbico. O también 1 por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico. Ya. Aquí aparece otro concepto, ya hemos visto el concepto de densidad, el concepto de peso específico, ahora viene el concepto de densidad relativa y las características, ¿cierto?, de los líquidos que son incompresibles, que nosotros tenemos tres estados de la materia, esencialmente los más recurrentes, que son sólidos, líquidos y gaseosos. Y el comportamiento, ¿cierto?, no tiene memoria, sino que los líquidos se adaptan, ¿no es cierto?, a la forma de recipiente que los contiene y son incompresibles. La densidad relativa Rho sub R de una sustancia es el cociente o cociente, uno lo puede decir de ambas formas, entre la densidad Rho y la densidad Rho sub P de otra sustancia diferente que se toma como referencia al patrón. Entonces aquí está la densidad de un líquido A respecto de un B, es la densidad de la sustancia respecto del agua. Y como tú conoces la densidad del agua que vale 1 o 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, entonces se usa como referencia el agua o también la sustancia relativa de un cuerpo A respecto a un B se toma como referencia el mercurio. Y la densidad del mercurio, 13,6. Normalmente se usa 13,55. La gente ese 55 lo sube a 6 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico o 13,55 gramos partido por centímetro cúbico. Fíjense bien, por favor, el mercurio que está dentro de nuestro termómetro que tenemos ahí a mano, cuando se rompe, forma pelotitas compactas, ¿no? Y uno juega con ellos. Es muy denso.
es 13,55 veces la densidad del agua, es mucho más denso. ¿Se da cuenta? El agua vale 1. Y el agua de mar, que yo no hice referencia aquí, tiene diferentes densidades. Por lo tanto, los botes, cuando tú nadas en el agua de mar, tú flotas con mayor facilidad que en un agua, ¿cierto?, de un lago, porque esa es agua dulce y esto es agua de mar, y ahí entra a tallar, ¿cierto?, lo que es la salinidad. Y nosotros tenemos mares que son más salados que otros. Hay mayor concentración de sal en diferentes mares. El océano Pacífico, ¿cierto?, es mucho más denso porque tiene mayor concentración que sal que el océano Atlántico, porque en el océano Atlántico, ¿cierto?, ¿quién está desembocando en forma permanente? El Amazonas, y por lo tanto va disminuyendo la densidad. Entonces, un agua de mar, ¿cierto?, que tiene menos salinidad. Cuando uno va a bañarse, ¿cierto?, en las playas de Brasil, ¿cierto?, es agua salada, ¿cierto?, que está concentrada con lago, y por lo tanto el agua es menos salada. Aquí el agua es más salada. Y eso tiene asociado a la temperatura. La densidad de un agua, ¿cierto?, de mar o de lago, del mar sobre todo, depende de la concentración de sal y de la temperatura. Y nuestro océano Pacífico, ¿cierto?, tiene una temperatura, por la corriente de Humboldt, ¿cierto?, tiene una temperatura mucho menor que la temperatura más cálida, ¿cierto?, que tiene que ver con el agua del Atlántico. Y obviamente en la Antártida la temperatura es mucho más baja, por lo tanto es más densa, hay mayor concentración de sal, ¿cierto? Y ahí se dan ciertas condiciones específicas en cuestión. El mercurio es sumamente denso. Ya. Para sustancias líquidas se suele tomar como sustancia patrón el agua, cuya densidad a 4 grados Celsius es igual a 1000 kilogramos partido al metro cúbico. Entonces la densidad del agua vale 1 o vale 1000 kilogramos, 1 gramo partido por centímetro cúbico, o 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Y ahí lo que tenemos en ese cuadrito, ¿cierto? Eso es un densímetro que te permite medir la densidad, ¿cierto? Y tiene que ver con la flotabilidad, ¿ya? Normalmente los tipos cuando quieren analizar el agua de la batería, ¿cierto?, de un automóvil, colocan un densímetro, entonces ven la densidad del líquido en cuestión. Si está muy seca la batería, ¿cierto?, si le falta mayor o menos concentración de algún material. La densidad relativa es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? ¿Qué significa que sea dimensional? Tiene dos densidades. ¿Perdón? Tiene dos densidades. No tiene unidades. Ausencia de unidades. ¿Ya? Porque tú estás dividiendo, fíjate bien aquí la definición, tienes densidad y aquí tienes densidad, entonces eso es un número puro. ¿Ya? No tiene densidades. En cambio la densidad sí lo tiene, el peso específico también lo tiene. El peso específico es Newton partido por metro cúbico. ¿Ya? Y la densidad tiene un valor de en kilogramos por metro cúbico. En cambio, la densidad relativa no lo tiene, ya es adimensional. Bien, vamos con un nuevo concepto que es el concepto de presión. Hay gente que dice, oh, tengo la presión muy alta, se tiene que estar tomando constantemente la presión, porque tú tienes una presión interna. Hay una situación de la atmósfera. Bueno, vamos con el concepto de presión. Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca dependen de cómo esta fuerza se reparte sobre toda la superficie del cuerpo. En general, la presión es fuerza partido por unidad de área. ¿Y la presión en qué se mide? Se mide en newton partido por metro cuadrado, y eso corresponde a un pascal. Entonces, la unidad fundamental de la unidad, ¿cierto?, es un pascal, que es igual a un newton partido por metro cuadrado.
Entonces aquí hay un señor, cabeza de ladrillo, ¿cierto? Parejito ahí su pelo. Dice, un golpe de martillo sobre el clavo bien afilado hace que penetre más de lo que haría otro clavo sin punta. Es decir, la presión es muy grande, ¿cierto? En ese punto y puede entrar rápidamente en la madera. Entonces la presión es grande, debido a una pequeña fuerza. Entonces ahí está el concepto de presión. Presión, fuerza partido por área. Y eso se mide en Newton partido por metro cuadrado. Un PA, un Pascal. Ahora, ustedes cuando escuchen el tiempo, ¿cierto? Dice, ayer decían que es sobre toda la región iba a haber una llovizna, ¿cierto? Leve en la mañana, para después despejar, ¿cierto? Y entraba, ¿cierto? La temperatura mucho mayor con un centro de alta presión. Y en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, estaban dando, ¿cierto? La información de las filas, ¿cierto? Los lugares de votación, y decían, tenga cuidado porque la radiación solar, ¿cierto? Está muy alta, pues debido a que la temperatura está muy sobre los 30 grados en algunos lugares, sobre todo en los valles transversales, y por lo tanto usted está expuesto a una gran cantidad de radiación solar. Protéjase, váyase por la sombra, échese alguna crema, ¿cierto? O algún antisolar sobre su piel para evitar, ¿cierto?, alguna exposición al, a la alta temperatura. Entonces decían ahí, esto se debe a un centro de alta presión con tanto hectopascales. Un hepto es un factor de, ¿cierto?, del pascal, un hectopascal. Entonces, nosotros tenemos una presión atmosférica, y esa presión atmosférica cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, ¿cierto?, nos pasan inmediatamente una mochila. Y esa mochila, ¿cierto?, es la presión atmosférica que va a soportar nuestro cuerpo. Y por lo tanto yo tengo que tener una presión interior. Y esa presión interior, ¿cierto?, me la da los líquidos que están al interior de mi cuerpo. Y por eso yo sufro de alta presión o baja presión. Entonces se dice que la gente es, ¿cuánto se llama cuando tiene presión alta? Es hipertenso o de baja presión, ¿ya? Entonces la salinidad te prohíbe inmediatamente la sal y otras cosas más, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, bajar tu presión. Te la controlan de alguna manera. Entonces hay una presión, ¿no es cierto?, que está afectando nuestro cuerpo y nosotros tenemos que tener una presión interior desde el cuerpo hacia afuera para equilibrar, ¿cierto?, esa presión atmosférica. Y cuando nosotros nacemos, ¿cierto?, nos pasan una mochila sobre nuestro cuerpo, una mochila virtual, obviamente, que equivale, ¿cierto?, a una columna de mercurio de varios kilómetros de alto, que es la presión que genera, ¿cierto?, todo el medio gaseoso, que sería la columna de aire, que está actuando sobre nuestros pulmones y sobre nuestro cuerpo. Y nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero cuando usted saca un pez, usted toma un pez y después cuando sale el agua es pescado, porque lo pescó, y usted lo coloca en el bote. ¿Qué pasa con el pescado? ¿Qué le pasa si ha ido, por ejemplo, a pescar a algún lugar, a un lago, alguna cosa? ¿Qué es lo que le pasa al pez? Listo, ¿no? Empieza como a temblar. Empiezan a temblar, pero ¿qué pasa con sus branquias, con sus agallas? Se abren, ¿no? Se le Sí. abren los ojos de pescado, porque él está siendo expuesto a una presión que es muy grande para su cuerpo. Entonces él no es capaz de soportar esa alta presión, la cual nosotros estamos acostumbrados. Es lo mismo que a nosotros, ¿cierto?, nos coloquen y nos bajen a una cierta profundidad con un traje especial. Entonces nos colocan a 40 metros de profundidad. Por cada 10 metros de profundidad en el líquido, ¿cierto?, sumergido, tenemos una atmósfera de presión. Por tanto, si estamos a 40 metros de profundidad, ¿cuántas atmósferas tenemos sobre nuestro cuerpo? Por cada 10 metros de profundidad tenemos una atmósfera. Si a ti te colocan a 40 metros de profundidad bajo la superficie del agua, ¿cuántas atmósferas están siendo soportadas por tu cuerpo? 4. ¿Ah? 4. 4. Pero también tiene que agregar, en realidad no son 4, son 5. ¿Por qué razón? Porque tiene que considerar la presión atmosférica.
Mire, voy a tratar de hacerle un esquema para que pueda entenderlo. No, eso no. Ah, ahí, por cada 10 metros de profundidad usted tiene una atmósfera. Entonces usted tendría una, dos, tres, cuatro atmósferas, ¿no? Más la otra presión serían 5 atmósferas. Cinco atmósferas de presión. Ahí. Entonces usted está con un traje especial de hombre rana, ¿cierto? Un buzo, que está a 40 metros de profundidad, por lo tanto usted está soportando sobre su cuerpo un peso de toda una columna de mercurio, de toda una columna de agua, que sería el peso de todo eso que está ahí. Toda esa masa de agua está actuando sobre su cuerpo. Y usted tendría, ¿cierto? 5 atmósferas de presión. Los 4 que le imponen líquido más la presión atmosférica. Por lo tanto, cuando usted trata de volver a la superficie, como sale en las películas, no es que los tipos suban rápidamente hacia arriba, sino tienen que hacer zona de descompresión. Ellos tienen unos relojes especiales, tienen una autonomía de trabajo, ellos saben, ¿no es cierto?, a la profundidad a la cual van a trabajar, entonces ellos regulan, tienen tubos de oxígeno que están regulados con una concentración de oxígeno para que trabaje, ¿cierto?, a 5 a 40 metros de profundidad. Entonces, cuando él tiene un reloj, comienza a subir, tiene que ir haciendo zona de descompresión. Llega a los 30 metros y tiene que esperar aproximadamente como medio minuto. ¿Para qué razón? Para que la concentración de nitrógeno en la sangre, ¿cierto?, se regule con la concentración de oxígeno. Luego nuevamente suben otros 10 metros, se detienen, ¿cierto? Un medio minuto, tienen que hacer una zona de descompresión, luego otra zona de descompresión, y luego, ¿cierto?, llegar a la superficie para igualar la presión en cuestión y no producir problemas, ¿cierto?, si salen rápidamente hacia arriba, como serían algunas parálisis faciales, taquicardia, problemas al corazón, problemas graves, ¿cierto?, y que puedan tener en su concentración de oxígeno o nitrógeno en la sangre.
Entonces tienen que hacer zona de descompresión. Entonces cuando una persona está a 40 metros tiene 4 atmósferas porque por cada 10 metros de profundidad tiene una atmósfera de presión más la presión atmosférica. Si está a 20 metros tendría 1, 2 más la presión atmosférica tendría 3 atmósferas. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Entonces por eso yo le explico todas esas cositas, esos pequeños detalles para que usted tenga claridad respecto de lo que estamos viendo. Nos volvemos a conectar. Claro, pues, ¿qué pasó? ¿Se va a caer tiempo ya o se acabó? Quedan 3 minutos. Ya, cuando se acabe se vuelven a conectar. Ya. Vamos entonces a otra cosa. La unidad de presión y principio de Pascal. Entonces aquí aparecen algunas unidades. Una atmósfera son 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Normalmente la gente usa 1. Una atmósfera sería 1 por 10 elevado a 5 pascales. Y un bar es 10 elevado a 5 pascales. El principio Pascal, ¿qué dice? La magnitud de la fuerza que ejerce un fluido en equilibrio estático sobre la superficie recipiente que lo contiene es la misma en cualquier punto, siendo perpendicular a la superficie de contacto. Y aquí dice la presión ocular es un buen ejemplo del principio Pascal. Entonces uno tiene una presión sobre el ojo y normalmente a veces aparece el ojo, ¿cierto? Medio rojo con alguna estría, ¿cierto? Aquí de sangre. Entonces su presión ocular está teniendo un problema. Usted tiene una presión sobre el ojo que es capaz de soportar, ¿cierto? En el contacto con el medio que lo rodea. Entonces hoy día, más que nada, ¿cierto? Habría que colocarse también un lente y una mascarilla para proteger, porque las gotitas que viajan, dicen los expertos, las gotitas que viajan por el aire estarían entrando también por los ojos y se podría contaminar con el COVID, entonces habría que usar lentes y una mascarilla. ¿Están ahí o no? Sí. Ah, ya. Pensé que se habían ido. Todavía no ha terminado. Ya va a terminar ya. Después se conectan al mismo línea y lo encontramos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre fuerza en un sólido y presión sobre un fluido. Un líquido transmite la presión que se ejerce sobre él en todas las direcciones. Es decir, que aquí tú tienes una bomba, un pistón que está generando una presión y esa presión se reparte y se transmite por igual a todas las partes del fluido. En cambio, un sólido transmite fuerza manteniendo su dirección y sentido. Aquí lo que tenemos, ¿cierto? Es una fuerza-peso que se transmite, ¿cierto? A través del punto, ¿cierto? En cuestión y uno supone concentrada toda la fuerza en un solo punto. En cambio, en una presión, un líquido transmite toda esa fuerza que se manifiesta a través de la presión, a través de todas las partes del fluido en cuestión. Presión hidrostática. Hidrostática, movimiento hidro significa agua. Agua en agua quieta, agua estática.